Buenas noches. Aunque estamos en situación de intimidad, voy a usar el micrófono a efectos de la grabación. Bienvenido a esta sesión nueva de la Cátedra Francisco Suárez de Ciudadanía y Derechos Humanos. Es una nueva sesión del seminario sobre la ciencia y el arte del derecho, que creo que se complementa muy bien, y esta noche vamos a tener la oportunidad de ver cómo se complementa. La ciencia del derecho siempre ha sido el territorio de las facultades de derecho, en que salía un conocimiento cierto y riguroso pretendidamente. En la facultad de derecho salían licenciados en derecho, que por tanto conocían la ciencia del derecho. Ya no, ahora salen graduados en derecho, no sé si conocen la ciencia del derecho o no. Y luego, en el ejercicio profesional, esos licenciados en derecho se convertían además en artesanos y en algunos casos artistas del derecho. Dominaban el arte, es decir, la técnica del derecho, que esa no la enseñamos nosotros porque no la conocemos. Muchas veces se quejaban los estudiantes o incluso el público: es que sale un licenciado en Derecho y no sabe poner una demanda. Bueno, no enseñamos a poner demandas porque no sabemos ponerlas, y enseñamos otras cosas. Y las cosas que enseñamos permiten que luego la gente aprenda, con la pasantía y con otras instituciones, pues aprendan a poner demandas y a hacer... porque claro, no solo los licenciados en Derecho no solo se pueden transformar en abogados, se pueden transformar en jueces, en notarios, en periodistas. Hay una tradición antigua de periodismo formado en la... Ahora me imagino que ya no, porque se ha vuelto todo muy gremial y muy corporativo y ya todo es muy especializado. Políticos, siempre han salido muchos políticos de las facultades de Derecho. Es decir, tenían que servir para muchas cosas nuestros licenciados. Y para eso estaban los técnicos, que se enseñaban unos a otros la experiencia que ellos iban sobre el saber, un saber experiencial, ¿no? El saber libresco de las facultades, pero el saber libresco era imprescindible y era un complemento imprescindible de ese saber técnico que nos da la experiencia. Y este es el sentido un poco de estos seminarios. Y quería aprovechar estos seminarios para acercarnos a una institución que es importante, pero que yo creo que es muy desconocida todavía en España, que es esa institución del Tribunal del Jurado. Y entonces tengo la oportunidad, me aprovecho de la oportunidad de que Ernesto Osuna es muy amigo mío, de que fue además antiguo alumno mío, la profesora Ruiz Resa, que está aquí también es antigua alumna mía, y me aprovecho de mis alumnos, espero que en el buen sentido de la palabra, y si están por aquí, algo bueno debieron aprender en su momento, o ellos piensan que aprendieron en su momento. Ernesto Osuna es abogado especializado en penal, en derecho penal. En Granada no hay que presentar mucho, en los ambientes jurídicos de Granada no hay que presentar mucho a Ernesto Osuna. La profesora Ruiz Resa es compañera del Departamento de Filosofía del Derecho. Acaba de sacar un libro sobre teoría del derecho en Tirando Blanc, y ha estudiado mucho los temas de argumentación jurídica y razonamiento judicial, todos estos temas desde el punto de vista teórico, así que pueden confrontar con la experiencia práctica, pero también reflexiva por su carácter, de Ernesto Osuna. Así que creo que vamos a disfrutar esta noche mucho del conocimiento de ambos. Lo dejo con ellos. Bueno, pues buenas noches a todos. Habíamos acordado que empezaba yo hablando primero porque hablábamos de hacer primero una pequeña introducción sobre lo que es el Tribunal del Jurado, desde un punto de vista sobre todo práctico, ¿no? Siempre nos preguntamos qué es el Tribunal del Jurado, porque realmente hay muy pocos juicios con jurado comparativamente hablando. Y cuando vemos en televisión ahora los telediarios, que casi todos son crónicas judiciales y fútbol, básicamente lo que se divide los telediarios en los informativos, pues vemos muchos procedimientos judiciales y muy pocos jurados. La mayoría vemos que son
procedimientos con jueces técnicos, ¿no? Entonces, a menudo nos preguntamos realmente qué impacto, qué relevancia o qué porcentaje suponen los procedimientos del jurado sobre el total, ¿no? Por eso yo creo que decía el profesor Escamilla al principio, explicaba que es una institución ciertamente desconocida. Como la noche de hoy nos planteábamos configurarlo como una charla entre amigos casi y una cuestión más divulgativa que técnica, pues a mí me ha gustado mucho la introducción que nos ha hecho el profesor, porque realmente lo que quizás sea más interesante en este caso que yo transmita es la experiencia, como dice el nombre de la charla de hoy, la experiencia del jurado, desde mi experiencia de haber llevado juicios de jurado en varias provincias, bueno, en Granada, en Málaga, en Almería, en Jaén, y conocer el procedimiento de jurado desde dentro, ¿no? Que es una experiencia de ciudadanía, como dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y realmente lo es, quizá tengamos ocasión de comentarlo, y también es una experiencia jurídica, una experiencia de abogacía en el caso del abogado, y supongo que para el juez, para el magistrado que preside el Tribunal del Jurado, también una experiencia para él como juez y para el fiscal que también acusa en este tipo de procedimientos. Además, yo he estado en los dos bandos, he estado tanto de acusador particular como de defensa, más de defensa que de acusador particular, pero también de acusador particular, concretamente en un procedimiento de malversación de caudales públicos, que es un procedimiento más técnico y nos hace plantearnos también un poco más el sentido del Tribunal del Jurado. Entonces nos habíamos planteado primero hacer una mínima introducción explicando un poco cómo se selecciona a los candidatos a Tribunal del Jurado, y como tampoco quiero que sea un tema árido, hacer un tema que sea un poco aburrido, pues muy a vuela pluma, decir que la selección es aleatoria, que se basa en el censo electoral, y del censo electoral de cada provincia pues se extrae una lista de candidatos cuyos requisitos son muy sencillos: ser mayor de edad, español, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, o sea que no estén con una suspensión, por ejemplo, de sufragio pasivo, tal como una condena penal, por ejemplo. Entonces tienen que estar en pleno ejercicio de esos derechos políticos, saber leer y escribir, que a veces es objeto también de polémica. La gente dice, bueno, pues es discriminatorio, ¿no?, que las personas que no sepan leer y escribir, pero sería una limitación muy grande a la hora de analizar documentos y de analizar cuestiones fundamentales para juzgar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Luego, ser vecino al tiempo de la designación de alguno de los municipios de la provincia donde se cometa el delito, lo que también a veces pues puede ser discutible y puede ser motivo de diálogo después. Y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. Luego, los requisitos de capacidad, que no estén condenados por delito doloso, los procesados y acusados respecto de los que se hubiera acordado la apertura a juicio oral, los suspendidos de empleo o cargo público, mientras dure la suspensión, y luego hay una serie de incompatibilidades que atañen a la profesión o al cargo, el rey y los miembros de la Casa Real, el presidente del Gobierno y una serie de altos cargos de la Administración, el presidente de las comunidades autónomas, los diputados de Cortes, el Parlamento Europeo, en fin, personas, representantes políticos del pueblo, el presidente y los magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, lógicamente, defensor del pueblo, los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal, los secretarios judiciales, los médicos forenses, los funcionarios en general de la Administración de Justicia, y también los jurídicos militares, los delegados del Gobierno, los letrados en activo, los abogados y procuradores, los profesores universitarios de disciplinas. O sea que nosotros no podemos ser jurados, muy pocos de los que estamos aquí podríamos ser jurados, efectivamente. Y luego los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en activo, los funcionarios de instituciones penitenciarias y los diplomáticos que estén también en activo. Y luego causas de prohibición para ser jurado, que son los que tienen implicación en el caso concreto, los que son acusadores en el procedimiento, actores civiles, acusados, terceros responsables, o que tengan una relación de las que regula la ley y que implican el deber de abstención de jueces y magistrados. Si un juez técnico tiene unas razones para no poder llevar un determinado caso porque tenga relación con las personas que están implicadas en ese caso, pues un jurado, que al fin y al cabo es como un juez, aunque no sea técnico, tiene las mismas causas de incompatibilidad que los jueces técnicos en los procedimientos que llevan. Y luego que tenga relación o con el magistrado presidente del tribunal,
o con el Ministerio Fiscal, o con el secretario judicial, o con los abogados o procuradores, algún vínculo de parentesco o alguna relación de las que regula la ley, una relación en definitiva de amistad íntima, de enemistad manifiesta, de parentesco, de dependencia. Que hayan intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete, o que tengan interés directo o indirecto. Y luego hay una serie de excusas para las personas que se pueden excusar para ser jurado, porque ser jurado es un derecho y a la vez es un deber. Y como tal deber, pues para no ejercer el cargo de jurado hay que tener una razón, porque si no se puede sancionar con una multa, incluso si hay una reiteración en esa desobediencia, podría incluso ser motivo de delito de desobediencia. Entonces, son excusas ser mayor de 65 años, haber desempeñado efectivamente funciones de jurado en los 4 años anteriores, que ocurre a veces, que da la casualidad de que los vuelven a llamar una segunda vez, los que sufran grave trastorno por razón de cargas familiares, los que desempeñan un trabajo relevante para el interés general, los que tienen residencia en el extranjero, los militares profesionales en activo por razones de servicio, los que aleguen y acrediten otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado, y no puede ser jurado quien no reúna una serie de requisitos. Y bueno, luego otra cosa que también llama mucho la atención, y ya con esto termino esta exposición previa, es cuáles son los delitos que competen al Tribunal de Jurado. Aunque ahora han quedado un poco limitados por la Ley Orgánica 1/2015, básicamente son los delitos, dice la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, los delitos que implican una fácil comprensión para una persona que no sea técnica en derecho, y además delitos que estén relacionados con los derechos fundamentales. Entonces son los delitos de homicidio, amenaza, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos. Realmente la mayor incidencia que hay en los procedimientos por jurado, de mi punto de vista y de mi experiencia, es el homicidio, fundamentalmente es el que más procedimientos de jurado tiene, y la malversación de caudales públicos. La malversación se produce menos, igual que el cohecho, porque habitualmente suele ir en un tándem con la prevaricación. Es muy difícil cometer malversación o cohecho si no se ha dictado una resolución injusta a sabiendas, lo que implica que van junto con la prevaricación. Y la prevaricación se ha extraído específicamente del Tribunal del Jurado, la complejidad que supone su comprensión, y específicamente la Ley Orgánica 1/2015 lo extrae. Eso va a llevar consigo que arrastre fuera del Tribunal del Jurado a todos estos delitos conexos que van siempre en un cóctel: falsedad, malversación, fraude, cohecho, y van siempre con prevaricación, o habitualmente con prevaricación. Y un poco esa es la fórmula, digamos, del Tribunal del Jurado. Sí, desde luego. Bueno. La forma del jurado en España y sus funciones son bastante distintas en algunos casos, desde luego, a la visión que tenemos de un jurado estadounidense, de que también, por cierto, lo que conocemos es lo que nos llega a través de la televisión y del cine, que son esos grandes educadores sociales, y la televisión. De todas formas, en España ha sido una institución, ¿verdad?, que ha sido recibida con mucha suficacia entre la ciudadanía, sí, y también entre los juristas profesionales, digámoslo así. Sin embargo, de la lectura de la ley y de su práctica habitual que tú conoces, pues vemos que sus funciones están bastante limitadas. Es decir, que podríamos pensar, bueno, pero en manos de quiénes estamos, ¿no? Esta gente que me va a juzgar a mí en delitos, pues en algunos casos estamos hablando que implican delitos sobre bienes y derechos fundamentales de las personas, y que a su vez implican también limitaciones sobre derechos fundamentales de los posibles condenados, ¿no? Sin embargo, la función que tiene está también muy delimitada por la ley. Es una función en la que ellos entran a valorar si se consideran probados o no determinados hechos, y a partir de ahí decidir un poco la culpabilidad, digamos, o no, pero en función también de un cuestionario muy claro. Es decir, no entran en una motivación ni en una redacción donde, claro, tengan que colegir, sistematizar el ordenamiento jurídico, personas que no saben, sino que responden a este cuestionario, todo en todo momento, además, no vamos a decir guiados, pero no en el sentido de arrastrados por la opinión del magistrado presidente, porque eso no debió ocurrir, pero sí
para que puedan resolver las dudas técnicas que se les puedan plantear. No sé. Sí, a mí me llama mucho la atención y en el fondo pienso que es una muestra de la profesionalidad de los jueces de carrera, de los magistrados españoles, digamos, la profunda escepticismo, el profundo escepticismo y la profunda desafección que tienen los jueces españoles por el procedimiento de jurado, que no les gusta nada ni confían en él, y sin embargo lo fielmente que desarrollan, en mi experiencia, sus funciones de magistrado presidente del Tribunal del Jurado, porque hablas con ellos en privado y no les gusta la institución, y sin embargo yo en mi experiencia, los juicios que he tenido con jurados y los que he visto, que no he sido yo el letrado, pero que he asistido y ido a verlos por el interés que tenía en el caso, pues la verdad es que los magistrados cumplen fielmente su labor de presidente del Tribunal del Jurado, lo hacen con objetividad, intentan no influir demasiado en el jurado, y yo creo que lo hacen realmente bien. Y luego hablas con ellos, no les gusta, igual que a los fiscales, no les gusta nada. Yo no sé si por esa desconfianza hacia la labor de juzgar, porque piensan que es una labor muy difícil, que a ellos les ha costado mucho llegar ahí, porque es también una pérdida de una parcela de poder de alguna manera, o se comparte ese poder con el pueblo, ¿no? Sí, en el fondo quizás la suspicacia tanto de la ciudadanía hacia esta institución del jurado como del jurista profesional o los juristas y las juristas profesionales quizás se deba un poco a la idea de que el conocimiento que pueden ejercer o representar la ciudadanía común, el posible miembro, ¿no?, del jurado, es un conocimiento lego, ¿no? Mientras o frente a un conocimiento especializado que es el que se supone que se tiene que desarrollar en el trabajo de juzgar. Sí. No solamente quizá una pérdida de poder, sino la idea de que ese saber técnico es el saber necesario, un saber que requiere estudio, experiencia profesional y que un jurado, los miembros del jurado no pueden tener. Sí. Sin embargo, los miembros del jurado representan precisamente la ciudadanía interviniendo en la justicia, representan los valores sociales y culturales interviniendo en la justicia, pero también representan un conocimiento, el conocimiento del sentido común, que no necesariamente es un conocimiento contrario a la ciencia o un conocimiento contrario a la técnica, y del que tampoco quienes juzgan o son jueces técnicos se pueden desembarazar de él así de un plumazo. Es decir, sí, uno llega, se pone la toga y de pronto va. Evidentemente, quien tiene quizá más experiencia en el ejercicio de estas funciones, judicatura o ejercicio de juzgar, abogacía, fiscalía, quizá se le presuponga que por sus conocimientos técnicos son capaces de reconocer sus prejuicios, posibles prejuicios, o ese conocimiento popular contrario a la ciencia, es decir, no se van a dejar sorprender por una prueba pericial o no la van a aceptar de pronto. Presuponemos que eso ocurre y que eso no va a ocurrir en el miembro del jurado. No está tan claro que un jurista profesional, una persona que tenga esa formación, pueda desprenderse totalmente de ese conocimiento más social o más cultural en el que al fin y al cabo también se forma, porque somos parte de una misma comunidad, de donde, por cierto, casi de la misma vecindad en muchos casos, de donde provienen los miembros del jurado. Sí, efectivamente. Yo creo que el problema quizás sea que, tú lo has dicho antes, la configuración del jurado en España es una configuración que no requiere conocimientos técnicos. Realmente al jurado se le desglosa, el objeto del veredicto son supuestos de hecho en los que se divide la acción que se va a juzgar, por ejemplo un asesinato, pues se divide en determinados hechos que se van probando, si llegó tal día a tal sitio, si estaba en tal sitio, si llevaba un arma, si se produjo un forcejeo, si había unas causas de animadversión previa, si se hizo con ánimo de matar, si fue accidental. O sea, se va desglosando la acción en tantas parcelas o en tantos párrafos que son los objetos del veredicto, que es una tarea fundamental del abogado y del fiscal el supervisar y el influir en que ese objeto del veredicto sea lo más objetivo posible y que intenten no condicionar al jurado. Entonces, cualquier persona en uso de sus facultades mentales y que tenga un nivel cultural básico, que sepa leer y escribir, puede juzgar como cualquier otro cuestiones que son puramente de hecho y a veces con mucho sentido común y con pocos prejuicios muchas veces, porque los juristas tenemos una formación previa y arrastramos unas costumbres. Pongo por caso, y hablamos del asesinato, la dificultad que tienen los jueces técnicos para aplicar la legítima defensa, que en otras culturas, por ejemplo la cultura anglosajona, se admite con mucha facilidad. En España prácticamente no se admite la legítima defensa.
desde el punto de vista técnico. Sin embargo, los jurados sí lo admiten con mucha facilidad. No saben. Desde que está el jurado hay mucha, se estima muy a menudo, incluso como eximente completa, cosa que prácticamente no existe en la jurisprudencia cuando no es procedimiento de jurado. Yo pienso que también en el tema de la reticencia hacia el tribunal del jurado está mucho la esencia del carácter latino y de la estructura de poder que asumimos desde la religión católica y de la estructura vaticana, esta de piramidal, en la que hay un poder que parte de arriba, del vértice de la pirámide, y que nosotros estamos acostumbrados a recibir el poder del Estado desde arriba, y que nosotros somos sujetos pasivos de ese poder y no tenemos ninguna implicación en el desarrollo de ese poder. Evidentemente, la institución del jurado proviene de las constituciones que nacen de la Revolución Francesa, se desarrolla previamente en el mundo anglosajón y está muy arraigada en la cultura anglosajona, que es de la religión protestante y de la mentalidad anglosajona. La pirámide es invertida, ¿no? Ellos tienen muy claro que el poder emana del pueblo y la justicia es una expresión del poder que emana del pueblo, y por tanto el pueblo es el que tiene el deber y el derecho de administrar esa justicia. Entonces, para ellos es una institución totalmente natural. Para nosotros, yo creo que es una institución importada. Entonces hay una desconfianza hacia nuestras propias capacidades en nuestra sociedad y una confianza ciega en el poder central, ¿no? Y yo creo que esto está latente de una manera a lo mejor inconsciente en nuestra mentalidad, en nuestra educación, y por eso hay tanta reticencia, ¿no? Sí, es posible que sí. añadir. No, simplemente que mi experiencia es contraria a eso. Mi experiencia profesional es que los procedimientos de jurado en los que yo he estado a mí me han admirado, de verdad. Yo tengo que hablar bien, yo soy un defensor del jurado, pero defensor del jurado, yo era muy escéptico, como todos los juristas, antes de probarlo. Pasa como con la tónica, ¿no? Si la pruebas poco no te gusta. Pues yo cuando he hecho diferentes juicios con jurados, me ha sorprendido la seriedad con la que cogen la tarea. Me sorprende mucho que los jurados nunca quieren formar parte del jurado, casi nadie. La mayoría no, van muy temerosos, ponen muchas excusas, ya casi hay que obligarlos, y aunque luego reciben una retribución, están exentos de ir a trabajar por ley, y en fin, la ley le da todas las facilidades, pero les cuesta, no les gusta en un principio, y conforme va avanzando, porque los juicios de jurados son largos, normalmente duran procedimientos de homicidio, lo normal es que un juicio de jurado dure 1 o 2 semanas, a veces mañana y tarde, en la que conviven entre ellos, conviven también con los juristas que hay en la sala, con el juez sobre todo, con los funcionarios y con el abogado y con el fiscal, y es verdaderamente una experiencia de ciudadanía, es una escuela de ciudadanía, porque se van dando cuenta de la seriedad de la tarea que tienen encomendada, del respeto con el que se les trata, y como se les trata con tanto respeto, ellos reaccionan haciéndose acreedores de ese respeto y haciéndose merecedores de ese respeto, y realmente cuando acaba el juicio tienen una relación de camaradería entre ellos, ¿no? de amistad incluso se crea, y de respeto hacia la tarea de juzgar, y salen muy contentos. Hay gente que acaba el juicio y acaban llorando, se despiden llorando, y me llama muchísimo la atención. Sí, pueden hacer un grupo, pero en el buen sentido, ¿no? Porque, y además que se lo han tomado de verdad a pecho, tardan la deliberación, a veces tardan incluso más de un día, se quedan incomunicados, tienen que quedarse a dormir, con las dificultades que eso le causa a cada uno en su familia, y lo hacen con una seriedad y con un altruismo en el sentido de dedicarle el tiempo que sea necesario. Yo no he apreciado ni prisa ni ligereza. Se producen luego muchas cosas, ¿no? Que hay personas que tiran un poco del jurado, y las personas más cultas o más preparadas a veces tiran un poco del jurado. Influye mucho la empatía, influye mucho la capacidad de empatía del fiscal o del abogado. El fiscal y el abogado tienen un papel muy fundamental en el procedimiento de jurado, mucho más que en un juicio normal, que en un juicio con un juez técnico, porque el juez técnico se deja llevar mucho menos por la empatía de esos juristas que les ponen el problema, mientras que un jurado pues sí es más influenciable, ¿no? Pero mi valoración es muy positiva en ese sentido. De todas maneras, yo no sé si hay muchos estudios sobre quién puede ser más o menos influenciable. Muchas veces hablamos desde, bueno, una experiencia personal, pero no está, que yo sepa, no hay estudios que digan quién es más influenciable a un discurso final o a un informe final. Sí, parece ser, o aparentemente parece ser que no lo es el juez porque adopta una posición, digamos, como ecuánime, pero no hay estudios empíricos que nos puedan decir quién es más o menos influenciable. Creo que la idea de que el saber técnico, un saber cuasi científico incluso, porque aunque hablemos del saber práctico de juzgar,
un saber que se ha alejado a veces un poco, se ha tecnificado mucho, quizá porque queremos asegurarnos de que va a ser una deducción casi lógica, ¿no? El silogismo de la subsunción, ahora la ponderación, queremos decir, bueno, si es A más B más C, si se producen todos estos hechos, automáticamente este será el veredicto. Y quien va a juzgar no va a equivocarse porque este razonamiento va a ser necesariamente así, como posee el conocimiento del razonamiento que tiene que llevar a cabo, pues cuando encaja todas las piezas el veredicto será así, podemos confiar en esa neutralidad y objetividad. Pero claro, eso también es un prejuicio arraigado, aparte de que tú has señalado, ¿no?, nuestra formación cultural, quizá la impronta religiosa de nuestra cultura, también un poco la misma distinción entre el saber teórico y el saber práctico, incluso dentro del saber práctico el saber prudente, que es el saber que tiene que ver con la justicia, un saber vinculado a la acción y a la acción concreta, que puede utilizar silogismos, pero que los elementos del silogismo, la elección de los elementos del silogismo no está tan segura. El esquema de razonamiento puede ser más o menos seguro, el problema está en la selección de qué hecho está aprobado o no está aprobado, y en ese sentido no está demostrado o no está probado que un juez técnico tenga menos, o sea, menos manipulable que un jurado. Si tenemos en cuenta lo que dice la ley, la legislación, sobre cómo hay que valorar la prueba de los hechos, muchos hechos, pruebas testificales, por ejemplo, en caso de testigo de cargo, la remisión de la legalidad es una remisión al sentido común. Los criterios del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la valoración de la prueba testifical de cargo son cosas como ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación. La verosimilitud es la apariencia de verdad. Y eso se basa en, fundamentalmente, en muchos casos, conocimiento